tal, amigas y amigos del Rancagüino? Bienvenidos a esta conversación. En este caso, un tema muy importante que recientemente fue despachado del Congreso y que dice relación con el femicidio, más bien la reparación a víctimas de femicidio, a sus familias. Y para eso nos acompaña en esta jornada Constanza Valencia, Seremi de la Mujer y Equidad de Género. Gusto en saludarla, ¿qué tal? Muchas gracias por este espacio Claro. importante de difusión. Sin duda, y un tema que no es menor, considerando que hace prácticamente una década comenzó a instalar este tema del femicidio como ley propiamente tal, y ahora se avanza en lo que tiene que ver con la reparación justamente a víctimas, ¿no? Exacto. Sí, recordemos que en el 2010 la ley avanza en torno a tipificar el delito de femicidio como tal. Sin embargo, este nace desde la violencia intrafamiliar, en un contexto de violencia intrafamiliar. Y bueno, hemos ido avanzando en términos legislativos. Después en el 2019 se avanza la amplificación un poco de esta figura de femicidio, visualizando que no solamente existe femicidio cuando existe este tipo de expresión que es la más grave y violenta en contra de las mujeres, hacia personas que comparten algún tipo de vínculo, ¿cierto? Afectivo o de matrimonio, sino que también se amplía, ¿cierto? Y considera otro tipo de delitos, digamos, en términos de vínculo y el femicidio como un delito de género en general, sin la necesidad de que exista esta figura de relación Ujú. sexoafectiva. Eh, Avanzamos un poquito más hasta el 2022 con la tipificación del suicidio femicida, también que se promulgó, una ley que se promulgó en diciembre del 2022, perdón, en donde se avanza también en reconocer el suicidio femicida como también un espacio extremo de violencia en donde las mujeres víctimas de una sucesión de hechos violentos, de violencia psicológica, física, ¿cierto? Culmina lamentablemente en el suicidio de una mujer que ha vivido en un contexto de violencia. Hasta el día de la semana pasada, Mm. recientemente se promulga una ley que es un poco, viene a saldar una deuda histórica en torno a la violencia contra las mujeres y su expresión más grave, que es el femicidio. Y esta ley busca entregar en algunos aspectos la reparación a mujeres sobrevivientes de femicidio, ya porque ahí podemos catalogar femicidio consumado, Ujú. tentado, frustrado y a sus familias también. Y esta ley que por estos días ya se va a promulgar busca un poco entregar protección en términos socioeconómicos a las víctimas de este femicidio, y uno de los ejes principales, por ejemplo, es conectar inmediatamente a las mujeres sobrevivientes de femicidio tentado, frustrado, incorporarla de manera prioritaria al sistema de protección social que tiene nuestro sistema de Estado, y también a las mujeres víctimas de femicidio tentado, a los hijos e hijas, entrega una pensión básica que es hasta los 18 años. Además, es súper importante hablar que esta mirada también tiene como una visión un poco retroactiva, no retroactiva desde que se tipifica el femicidio. Ya eso quiere decir que las personas víctimas de femicidio, ¿cierto? Sabiendo que hay víctimas indirectas, hijos, hijas, familias, desde el 2010, desde que se tipifica, van a ser parte de este sistema de protección, digamos, de reparación, siempre y cuando no hayan cumplido los 18 años, ¿ya? Y otro de los ejes importantes que contiene esta ley tiene que ver con que las mujeres sobrevivientes de este femicidio frustrado y tentado también van a tener un fuero laboral, ¿ya? Entonces, estas medidas buscan un poco resguardar socioeconómicamente a las mujeres que han sido víctimas de esta expresión más violenta que es la violencia y el femicidio. Claro, ahora bien, Seremi, esto no solo surge de la iniciativa, entre comillas, amplia, ¿no? Porque todos los sectores políticos se unieron, pudieron sacar adelante esta ley
que sin duda, por ejemplo, eso de entregar una pensión a niños, a niñas que queden justamente sin su madre hasta que cumplan 18 años, un aspecto sin duda fundamental. Exacto, sí, nosotros creemos que, bueno, y hacia allá nos hemos movido como Ministerio de la Mujer a través del mandato también de nuestro presidente Gabriel Boric, que la violencia contra la mujer es transversal, ¿cierto? En todas las tendencias políticas, en todos los ámbitos sociales, económicos de la sociedad y que además es un tema de seguridad pública. Por lo tanto, tenemos esta visión de ser una corresponsabilidad social cuando hablamos de violencia contra la mujer y que no se reduzca a un trabajo que solo debemos hacer nosotros como ministerio, que es fundamental el trabajo que nosotros realizamos en términos de incorporar la transversalización del enfoque de género. Eso quiere decir que todas las políticas públicas tengan una visión con eje en las características y condiciones y situaciones de las mujeres, sino que también en la reparación y en el resguardo de la seguridad pública, como nosotros también nos hacemos partes todos. Y ahí hago alusión un poco a la campaña que se lanzó en el año 2023, que sí es mi problema, en donde impulsa, digamos, a todos los actores de la sociedad a hacernos responsables de la erradicación de la violencia contra la mujer. Así que desde esta mirada de seguridad pública es súper importante que todos caminemos hacia el mismo lado, estemos aunados en el criterio, en el foco y en la prevención. Por lo tanto, eso también se traduce y se extrapola como este proyecto de ley de reparación que se conversó en varias comisiones en el Poder Legislativo, logra una aprobación transversal en temas políticos en el Poder Legislativo. Sí, ahora bien, con el paso del tiempo ha habido un trabajo de concientización, ¿no? Del mundo político, especialmente de la Seremia de la Mujer, hacia la sociedad, para que este tema del femicidio se pueda evitar, que no se cometan delitos, y al menos durante esta temporada en la región, aparentemente los números no son altos. Aparentemente, bueno, a lo que vamos del año, digamos, Ujú. abril 2023, no tenemos femicidios consumados en la región, pero sí ha habido una alza de otro tipo de femicidios, que el tentado, que en el fondo, y el frustrado, que en el fondo el objetivo es uno, ¿cierto? Y no se logra consumar por X motivo, no porque el agresor digamos, se haya limitado o haya... Entonces, en términos de Ujú. violencia, visualizamos que es un desafío tremendo el que tenemos que seguir manteniendo, sensibilizando. Yo creo que tenemos un desafío gigante como sociedad, poder ir sensibilizando otros espacios también. Vemos que en la ruralidad también existen muchos índices de violencia que se traducen de este sistema patriarcal, ¿cierto? Hay una cultura asociada a los roles de género, ¿cierto? Y ahí las limitantes que existen contra las mujeres y los roles históricos que además hemos asumido las mujeres como cuidadoras, como reproductivas, ¿cierto? Tenemos que llegar a todos lados, tenemos que buscar articularnos con toda la sociedad y ahí el trabajo que estamos realizando también como ministerio acá en la región, que tiene que ver con articularnos con las oficinas municipales para poder llegar a todos los sectores con una perspectiva territorial, que eso es sumamente Ujú. importante, porque las políticas públicas queremos, nosotros como ministerio impulsamos que tengan esta perspectiva territorial y no sean como que funcionen solamente en la ciudad, ¿cierto? Tenemos que saber que una política pública que se implementa en la comuna de Rengo no tiene el mismo impacto que en la comuna de Navidad, que tiene problemas de conectividad, ¿cierto? Entonces, desde esa visión nosotros estamos articulando a todas las oficinas de la mujer para por lo menos tener un criterio aunado. Y ahí también con todo el intersector, que es un poco el eje de la Ujú. columna vertebral de nuestro trabajo, que tiene que ver con la transversalización del enfoque de género y cómo nosotros comprometemos a todos los sectores y no necesariamente los que trabajan con seguridad pública o con temáticas de mujeres, sino que también en el ámbito económico, ¿cierto? Sino que también en el medio ambiente, todos los sectores de los ministerios, ¿cierto? De desarrollo, de producción, tenemos que incorporar la perspectiva de género y ser conscientes que además esta violencia contra la mujer se perpetúa a nivel jerárquico, a nivel institucional, entonces
es una tarea, un gran desafío que tenemos mucho por avanzar aún en los colegios Ujú. todavía. Sí, desafío que sigue porque no es que se detenga ahora con este avance, con esta ley, sino que también es seguir difundiendo, es seguir concientizando de que este lamentable delito no se siga cometiendo. Sí, justamente, o sea, nosotros, esto es un poco una deuda que tenemos con las familias que son víctimas directas e indirectas de los femicidios. Insisto, que es la expresión más extrema de la violencia contra la mujer, porque podemos hablar largamente de los distintos Mm. tipos de violencias que existen, ¿cierto? Sin embargo, esta es una deuda, es un ámbito, y nosotros buscamos que este año también está en discusión en el Poder Legislativo una ley de violencia integral contra la mujer en donde robustece, digamos, las herramientas que tiene el Estado en este momento para responder a la violencia, pero también para poder prevenirla, ¿cierto? Y en ese sentido, esta ley de violencia integral que ya lleva varios años, nosotros como ministerio estamos impulsándola y también por el mandato de nuestro presidente Gabriel Boric, que pone el énfasis en la política pública a las mujeres, ponerle suma urgencia para que esta discusión, ojalá podamos tenerla, una ley promulgada de violencia integral contra la mujer este año. Esperamos que esto también nos entregue mayores herramientas para poder prevenir en distintas etapas de Ujú. ciclo de la vida, ¿cierto? En infancias hay también un trabajo importante que tenemos que hacer con los colegios. Sabemos que estos, digamos, la violencia contra la mujer nace desde una estructura, desde los estereotipos de género, desde los roles, que sin querer muchas veces, estando inmersos en este sistema estructural, los vamos replicando y perpetuando en el tiempo. Así que esperamos que este año podamos contar con esta ley de violencia integral, que también es otra parte para prevenir todo tipo de violencia y erradicar la violencia contra las mujeres. Constanza Valencia, Seremi de la Mujer y Equidad de Género en la región del Libertador, nos acompañó en esta conversación con el diario El Rancagüino. Seremi, que tenga una buena jornada. Muchas gracias igual a ustedes.